Querido Padre Dios, te doy gracias en esta tarde, porque me permite, Señor, entrar a través de estos medios y poder expresar, Padre Celestial, tu verdad divina, que cambia vidas, que cambia corazones, Señor, que limpia nuestro ser interior, porque solo tu palabra puede hacer esto, mi Señor. Solo tu verdad puede hacer esto interiormente y necesitamos, Señor, de eso interno en nuestro corazón, poder tener visión y revelación como lo tuvieron tus hijos, Padre, como lo tuvieron los apóstoles, como lo tuvieron, mi Dios de los ejércitos, los profetas en el tiempo antiguo. Padre, gracias, yo te ruego que en esta tarde tomes lugar en mi ser, en todo mi cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, se sujeten a ti, mi Dios eterno, y tú puedas lubricar mi garganta, abrir mis ojos espirituales, Señor, para que pueda traer esa verdad divina, Señor, y que mi vida sea transformada como la de muchos. Padre, te ruego que tomes tu lugar en todo, Padre, en todo, mi Señor. Te alabo y te glorifico porque eres digno de toda alabanza y de toda adoración por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones, iglesia, bendiciones, amigos que nos ven a través de estos medios, que sienten la necesidad de algo diferente, de algo nuevo. Y ese algo nuevo solamente lo puede traer nuestro Señor Jesucristo a través de su verdad, de su palabra. Yo estuve hablando en el mensaje anterior acerca de que tenemos que estar a solas con Dios, que el adorador necesita, el verdadero adorador necesita estar a solas con su Señor. Y dice aquí, voy a dar un breve resumen de lo que dice Daniel en su capítulo 10 y su versículo 1. Dice, en el día tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, o sea que hubo una revelación de una palabra acerca de los acontecimientos que vendrían sobre su pueblo. Dios habla de que hubieron varias veces, hubieron 3 veces en que Israel tuvo que ser cautiva a causa de no querer tener una relación con su Señor. Se le dicen las desolaciones de Israel. Y eso era lo que Dios le quería revelar a Daniel. Y dice, le fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. O sea que Cristo es verdadero en su palabra. Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Yo quiero hablar en esta hermosa tarde acerca de que un ministro de Dios, aquel que Dios lo ha llamado para llevar las buenas nuevas de salvación, necesita verdaderamente de comprender la palabra y tener revelación de la palabra de Dios y a la vez tener inteligencia en la visión que Dios le dé. Hemos hablado que usted y yo necesitamos entrar al reino, o sea, necesitamos creer en Cristo para poder ver el reino, pero necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Usted y yo necesitan nacer de la palabra y del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos da vida a nosotros. Es el que esgrima la palabra, es el que da la revelación de la palabra. Usted necesita y yo necesito nacer cada día por medio de la palabra, pero si yo no tengo un acercamiento con mi Dios, una intimidad con mi Dios, ¿qué revelación yo puedo tener? O sea que en este tiempo, los ministros de Dios necesitan pasar tiempo a solas con su Señor. No un ratito de tiempo, sino que tiempo a solas con el Señor para que pueda ver su interior. Cuando nosotros pasamos tiempos en su palabra es una palabra reveladora. Como dice 2 de Corintios, y ustedes saben de que quizás a veces decimos siempre lo mismo, siempre la misma palabra. Dios nos puede hablar muchas veces porque nosotros no logramos
entender lo que Dios nos dice. Y dice en el 3:14 de 2 de Corintios, pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando de Israel. O sea que Dios dice que renovemos nuestro entendimiento con sabiduría e inteligencia. Pero ¿cómo la voy a renovar? Simplemente por renovarla, no. Solo Cristo nos puede dar todo eso. ¿A través de qué? De caminar con Él, de estar a solas con Él. Les dije que el apóstol Pablo tuvo revelación cuando estaba a solas con Él. Moisés tuvo revelación cuando dejó Ur de los Caldeos, cuando dejó a sus parientes y empezó a caminar a solas con Dios. Empezó a depender de su Señor y él tuvo todo, riquezas y todo, pero él empezó a admirar a su Señor y dice que él habitó en la tierra prometida, mas la vio como no propia, dice ya, sino que él miraba ese lugar donde el arquitecto es Cristo Jesús. Su mirada estaba en las cosas de arriba, su corazón estaba en las cosas de arriba, ya no en las cosas materiales. Él anhelaba estar en esa patria celestial. Y aquí dice, pero el entendimiento de Israel se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea que se desvelarán sus ojos y mirarán lo verdadero que es Cristo. Y dice, porque el Señor es el Espíritu, o sea que Cristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en gloria, la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es necesario que nosotros quitemos ese velo. Entonces el profeta Daniel tuvo comprensión de la palabra que Dios le estaba dando acerca de los suyos, pero él pudo ver a Cristo glorificado. ¿Al Cristo qué? Reencarnado. Cuando aún todavía Jesús no había venido a la tierra, ya el profeta Daniel ya estaba visualizando a Jesucristo glorificado. Y usted y yo, como siervos del Altísimo, necesitamos ver la gloria de Cristo, la glorificación de Cristo, y poder comprender lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo la voy a ver? Dice aquí, él vio al Señor, pero él lo vio, dice en el 7, yo solo, Daniel, vi aquella visión y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Muchas veces cuando nosotros no tomamos tiempo, no pasamos todo el tiempo esa relación con Dios, podemos estar cerca de la presencia de Dios y del poder. Podemos estar presencia como estos hombres, pero les llenó el temor. Pero aún omitir el mensaje por falta de una percepción espiritual, o sea que omitimos el mensaje que Dios nos está dando porque no tenemos una percepción espiritual. Yo quiero que vayamos allí a San Juan capítulo 4 y vamos a hablar de una mujer que tuvo que estar a solas, una mujer que verdaderamente tenía que salir sola a cierta hora, porque si no los demás se burlaban de él,
porque consideraban que esta mujer era una mujer pecadora. Entonces ella tenía que salir a solas con su cántaro. Y dice que en ese momento, cuando Dios iba a pasar por Samaria, sus discípulos lo dejaron a solas. Y sola estaba la mujer. Usted y yo necesitamos pasar tiempos hermosos con nuestro Dios, tiempos preciosos con el Señor. ¿Cómo yo puedo liderar un grupo de personas si no tengo tiempo con mi Dios? Si yo no he tenido un encuentro con mi Señor, ¿qué yo puedo transmitirle a usted o le puedo transmitir a otras personas? Cuando la revelación solo viene de parte de Él. En este país donde estamos, nos absorbe las cosas cotidianas como son el trabajo, porque hay que pagar biles, porque hay que realizar cosas externas. Y muchas veces salimos muy de madrugada, muy temprano, y regresamos muy tarde. Y nosotros como ministros de Dios, como siervos de Dios, que no pasamos tiempo con Dios porque tenemos que trabajar y regresar tarde, y a veces nos subimos al altar. Dios en su misericordia nos habla a nosotros y le habla al pueblo, pero en sí, Dios quiere que usted y yo tomemos tiempo de meditación con Él. Y eso sucede aquí en San Juan capítulo 4 y dice en el 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Nuestro Señor se cansaba, era 100% humano, pero era 100% divino. Él es el ejemplo perfecto, porque Jesús nos relata en muchas partes de su palabra que Él dice, mientras dura el día, yo trabajo. Y cuando Él terminaba de trabajar, si se acuerdan de la pesca milagrosa, o si se acuerda también cuando aquellas personas se fueron al otro lado y no había que comer, no había que darles de comer, y fue la multiplicación de los peces y los panes. El Señor dice que les dijo que se acostaran y les dio de comer y les predicó, pero después de eso le dijo a sus discípulos, vayan, yo los alcanzo, porque Él tenía que pasar a solas con su Padre. Es el ejemplo perfecto del poder de Dios, que Él pasaba a solas con su Padre. Y aquí en este momento, Él estaba cansado como ser humano, pero dice la palabra de Dios, tenía la misma esencia. ¿De quién? Del Padre y del Espíritu. Y dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Un encuentro entre Dios y una mujer que había tenido 5 maridos. El sexto con el que estaba conviviendo no era su esposo, y es donde Dios la confronta
Cuando nosotros pasamos tiempos a solas con Dios, el Señor viene y nos habla directamente a nosotros, a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá, pero ya dije, esa justicia es por medio de Jesucristo, no por nosotros. Esta mujer se le tildaba quizás, no lo dice la palabra de Dios. Muchos que estudian este tema dicen que era pecadora, no lo dice la palabra. Solo lo que sí dice es que en un momento donde se encontraba ella y su Señor, el Señor le revela su propia vida, le revela su propia condición. Y dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber que soy mujer samaritana? Porque muchos judíos y samaritanos no se tratan entre sí, o sea que tenían enemistad. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don, si conocieres el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. No había percepción en ese momento en esta mujer como en muchos de nosotros, porque no hay una relación con nuestro Señor. La mujer le dijo en el 11, Señor, no tienes con qué sacarla, ni el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Dios quiere darnos es el agua de vida, el agua de su verdad, el agua de su palabra. Mi amado, mi amada, yo estaba hablando sobre los verdaderos adoradores. Y muchos nos llamamos adoradores en el sentido porque danzamos, porque cantamos. Eso está bien, yo no estoy en contra de eso. Pero sabe, el verdadero adorador es el que tiene un encuentro con su Señor, que tiene una relación con su Señor, que lo conoce. Porque usted necesita conocer a Cristo, conocer su naturaleza, conocer su deidad, conocer su poder, conocer su carácter, sabiendo que el carácter de Dios es un carácter de amor, que es un carácter de misericordia, porque si Él no tuviera misericordia de nosotros, ya hace tiempo nos hubiera consumido, mas sin embargo nos da oportunidad una y otra vez por amor a su nombre. Cuando nosotros llegamos a conocer quién es Él, entonces nos volvemos adoradores, lo exaltamos, lo glorificamos y cada día queremos más de Él. Cada día necesitamos saciarnos más de Él. Y dice aquí, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella le responde, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dios viene a solas con Él. Cuando estamos con el Señor, desnudamos nuestro corazón. Y es cuando el Señor nos confronta en nuestra realidad. Y es bueno reconocer la realidad de nosotros. Yo no quiero salirme del contexto, pero habemos muchos ministros del Señor que no pasamos tiempo con Dios. Y porque no pasamos tiempo con Dios, hay heridas en el alma, hay conflictos en su interior,
y cómo habiendo conflictos en su interior, queremos nosotros ministrar a otros. Dice el apóstol Pablo en Santiago capítulo 1, él habla de una manera que él aprendió a convivir con Dios y dice, habla de su ministerio en Gálatas 1 y su versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, le hablaba a Gálatas, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. ¿Cree usted que si yo no paso a solas con Dios, voy a tener revelación? Dice, el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Continuemos, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él se ligó a las tradiciones, pero no conocía a Cristo. Luego dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hubo un momento en que Dios llamó a Pablo, al apóstol Pablo, desde el vientre de su madre, dice, no por obras, sino por la gracia, por el favor inmerecido, porque él perseguía a la iglesia. Dios decide llamarlo a su presencia, andar en su presencia, y dice, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, a un Cristo glorificado. Usted necesita la revelación de un Cristo glorificado. Y dice, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Tuvo que apartarse, separarse. Dice, no fue a los apóstoles. Y miren el tiempo que el apóstol Pablo decidió estar a solas con Dios y dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, fue cuando subí a Jerusalén para poder tener una comunión con el apóstol Pedro, y permanecí con él por 15 días, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ya de ahí inició su ministerio, dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran de Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. O sea que el apóstol Pablo tuvo que pasar a solas. La mujer samaritana tuvo que pasar a solas con el Señor. No estaban sus discípulos, no había nadie. Y en ese momento Dios le dice, si supieras quién te habla. Y le dice, 5 maridos has tenido. Había problemas en el corazón de esta mujer debido a que quizás su primer esposo no tuvieron conflictos en su alma ambos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y él decidió en el 6º mejor no tener matrimonio con él, porque había quizás habido fracasos,
y sus emociones estaban en ese momento siendo confrontadas de parte de Dios. Y cuando Dios le dice esto, la mujer toma vida, reacciona y dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Viene y le da una revelación. Mujer, la hora viene donde no hay un lugar específico donde debemos adorar a Dios. Él tacha el lugar y dice, continúa, vosotros adoráis lo que no sabéis y muchos adoramos lo que no sabemos. Estamos dentro de la congregación y nos gozamos en la alabanza, en la adoración, pero no hay obediencia porque salido de la iglesia volvemos a retomar nuestra misma vida y ya no nos acordamos de ese momento que hemos tenido con el Señor. Usted y yo necesitamos vivir 24 horas al día en la presencia de Dios. Y dice aquí, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y nosotros decimos, ¿cómo me hace falta estar en el templo para adorar a Dios? Eso no está bien, eso no está mal, es bueno. Pero usted tiene que ir con la actitud correcta. Después de haber pasado su tiempo con el Señor en su intimidad, porque usted tiene un aposento donde usted pasa tiempo con Él, usted va con una actitud de adoración al templo y regresa llena para seguirse llenando en la presencia de Dios. Dios no es de un momento, Dios no es de instantes. La adoración es continua y dice aquí, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A Dios no se adora simplemente con nuestras emociones. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, nuestra alma tiene que ligarse a nuestro espíritu y nuestro espíritu tiene que estar ligado al Espíritu de Dios, porque solo el Espíritu de Dios nos mostrará al Cristo glorificado. Nos mostrará el carácter del Cristo glorificado. Solo en el Espíritu suyo y mío podemos adorar a Dios. Tenemos que sujetar nuestra carne, nuestra alma, a nuestro espíritu y nuestro espíritu, haber nacido de nuevo y tomar vida en Cristo Jesús. No hay otra manera de adorarle a Dios. Y Dios dice que Él busca adoradores. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Él anda en busca de verdaderos adoradores que pasan tiempos excelentes, tiempos hermosos con su Altísimo, donde contempla su hermosura, donde contempla su belleza. Yo pienso que cuando nosotros encontramos algo que nos llama la atención y admiramos, nosotros tratamos de mirar por todos los ángulos para apreciar esa belleza. A Dios se le debe de apreciar en todos los ángulos.
Decía el salmista David que él deseaba pasar su tiempo en la casa del Señor. Él anhelaba tener tiempos especiales dentro del camino de Dios. Usted pasa esos tiempos de excelencia. Usted sacrifica alabanzas de júbilo a su Señor. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos con nuestro Señor? ¿Cuánto tiempo nosotros lo admiramos? Dice que dentro de su templo es donde inquirimos de Él. Inquirir es indagar, donde nuestros ojos se abren y empezamos a apreciar la plenitud de Él. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Siervos y siervas que ponen primero el estar en la presencia de Dios, que disfrutan la compañía de su Señor, que aprenden de Él y son obedientes a su palabra. Decía, fíjense, a veces nosotros estamos en contra de la palabra de Dios. Pero ¿qué le dice Dios a Ezequiel en el capítulo 1? Ezequiel pasó tiempos con Dios. Daniel pasó tiempos a solas con Dios. Jeremías fue un hombre solitario que pasó siempre con el Señor. Dice que Ezequiel estuvo con los que estaban en Babilonia, con los cautivos de Babilonia. Y Ezequiel tuvo visiones, revelaciones, cuando aquellos sacerdotes se encontraban dentro del templo haciendo cosas que no debían. A través de esa pared, Ezequiel pudo ver a través de ese muro lo que hacían estos hombres. Usted y yo necesitamos, dice aquí en el 8, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas, dice, de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarse de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí
toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subían una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Por qué dicen ellos: no nos ve Jehová? Jehová ha abominado la tierra. Y Dios relata aquí en visión a Ezequiel lo que hacían los ancianos de la ciudad. Habían violado las reglas del Señor. Decían: aquí no escucha a Dios. ¿Cuántas veces hemos profanado el templo de Dios con nuestras acciones porque no tenemos tiempo de estar con Él y tener la revelación de Él? Yo le digo, amado hermano y amada hermana, siervo de Dios, es necesario que la iglesia en este momento se integre a una búsqueda del rostro de Dios. Tome su Biblia y váyase tiempos a solas con Él, y verá toda la revelación que Dios le dará, y se asombrará primeramente de usted. Me asombraré primeramente de mí, que hay dentro de mi corazón, que hay dentro de este altar, y me revelará el Señor si verdaderamente le conozco para adorarle, porque nadie puede adorar lo que no ve, lo que no conoce. Tenemos nosotros verdaderamente que tener una vida, un acercamiento primero a Dios. Tenemos que conocerlo, porque la única manera es en el espíritu, no en lo externo. Dios quiere que usted sea un adorador, una adoradora, y que pueda instruir a otros, pero primero le va a instruir a usted. Primero le va a hacer conocer quiénes somos nosotros, revelarnos nuestro interior, va a tratar con nuestro interior, y al tratar con nuestro interior nosotros le vamos a conocer, y a la vez cada día vamos a querer estar cerca de Él. Cierre sus ojos, porque verdaderamente todos los siervos de Dios tuvieron revelación, todos, para poder obtener la verdadera palabra, una verdadera palabra que es con inteligencia y con revelación, no cualquier palabra. No palabra que quiere agradar al hombre simplemente, sino que primero agrada a su Señor. Primero está su Señor y se dirige por su Señor. Cierre sus ojos ahí, querido Padre Dios. Hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida, por medio de su palabra y por medio de caminar con usted a solas. Permítanos, Señor, ser agradables a sus ojos. Padre, limpiar primero nuestros corazones para poder tener esa vida de integridad, esa vida de saturación de su presencia, esa vida, Señor, de consagración. Ayúdenos, Padre eterno, a ser responsables, como le dijo a Jeremías usted, que hemos hecho la obra de Dios indolentemente, porque no tomamos el tiempo necesario, Señor, con usted. Lo hacemos de forma indolente, no sentimos lo que hacemos, mi Rey. Permítanos, mi Dios, poder llegar a comprender que necesitamos de usted cada día. Gracias le doy, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja y me los defienda.